Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual les voy a presentar un equipo reproductor en formato Blu-ray de la marca Sony, modelo correcto BDP-N460. Bueno, pues este modelo salió al mercado en el año 2009 y, a decir verdad, para este año 2025, pues después de 16 años, déjenme decirles que se ve bastante bien, está en muy buena condición y sinceramente está muy bonito, tiene muy buena apariencia. Aquí lo pueden ver, miren, está muy pero muy suave. No trae su control remoto, pero eso no va a ser ningún problema porque lo vamos a poder manejar con el control de la televisión siempre y cuando utilices la salida HDMI. Por si no tienes el control remoto de la televisión, puede ser compatible con cualquier otro remoto de reproductor Blu-ray Sony. Por ejemplo, nos vamos a apoyar de este, que es el que uso para, pues aquí para la casa. Entonces vamos a usar este. Y también este es el remoto de mi televisión Sony. Ok, entonces vamos a hacer operación con ambos remotos para que vean que sí se puede. Ok, bueno, pues bienvenidos. Si quieren saber más, quieren saber este video, compartan, comenten y desde luego paguen con un like. Bien, pues entonces ya dijimos que fue fabricado en el año 2009. Son ya 16 años que han transcurrido y pues bueno, ya es difícil encontrar uno en estas condiciones y sobre todo que esté funcionando bien. En términos de conectividad, vamos a mencionar que tiene, además de la salida HDMI, salidas RCA, cables de colores rojo, blanco y amarillo, así como también salida para componente, salida también lo que es para audio digital del tipo óptico. No recuerdo exactamente, no, sí tiene salida de audio digital tipo coaxial también. Ok, entonces para audio tiene salida digital de esos dos tipos. Para salida de video, lo que es HDMI, eh, video normal y componente. Ok, cabe destacar que este equipo es región 1 para el DVD y letra A o región A para lo que es el Blu-ray. Ok, entonces esta unidad solamente va a aceptar esas regiones. Región 4 o cualquier otra no la va a aceptar. Ok, discos DVDs copiados son bienvenidos. Discos Blu-ray copia no los acepta, así es que ni siquiera vamos a hacer la prueba porque va a ser perder tiempo. Ok, entonces esta prueba la vamos a hacer con discos originales y copia en lo que es el formato DVD, y el Blu-ray lo que es disco original, y por último discos en formato CD regrabable y también en formato MP3. Asimismo, este dispositivo cuenta con dos entradas o dos puertos USB en la parte frontal inferior, lado derecho, y otro más en la parte posterior. Ok, vamos a hacer un poquito aquí de acercamiento a lo que es este puerto USB. Ahí lo pueden ver y pueden observar que aquí está el modelo que ya les había comentado. Se ve bastante bien. Tenemos solamente dos comandos para bueno, en la zona frontal, este botón superior para abrir y cerrar bandeja, y del otro costado lo que es encender o apagar el equipo. Ok, aquí está el logotipo de Blu-ray. Bueno, esta parte ya la vimos. Vamos a ir para acá. El formato DVD compatible, Compact Disc, Dolby True HD. Ok, y la salida de audio digital DTS HD, Blu-ray Disc Live también. Ok, aquí se ve un poquito el reflejo de mi televisor. No es que tenga la leyenda aquí de Sony, sino que es un reflejo. Ok, la televisión ya la tenemos encendida. Estamos conectados
de las dos formas, por HDMI y por RCA tradicional. Entonces primero vamos a usar la HD, ¿ok? Entonces vamos a encender el equipo de forma manual y ahorita vamos a esperar que ingrese al menú y después vamos a ir con el remoto. ¿Okay? Aquí está. Por ejemplo, una de las cosas que me llama la atención para bien de este dispositivo es su interfase, que es muy atractiva, ¿ok? A diferencia de los siguientes, que fueron unas podemos decir unas interfaces muy normales, nada que ver con esto, ¿ok? Por ejemplo, vamos a usar el remoto de la televisión, vamos a usar los navegadores y vamos a ir, mira, bueno, hacia la derecha, bueno, izquierda, perdón, estamos navegando, ok, en el menú de configuración, ok, aquí está lanzando señal, no sé si se ve, no, sí se ve ahí, ok. Bueno, entonces estamos viendo el menú del reproductor Blu-ray. Los equipos posteriores sacaron este menú, pero no tenían este bonito diseño del fondo azul. Es simplemente color negro y los elementos son, me parece, en color, no recuerdo si es blanco o azul, pero me parece que son fondo negro y los iconos blancos. Ok, y en este reproductor Blu-ray está muy suave porque mira, te lo resalta en color amarillo muy suave. Ok, menú de fotografía, de música, de video y supuestamente para navegar. Ok, este equipo reproductor solamente nos va a servir para tareas de reproducción en discos tradicionales como los que ya mencioné, y para la USB solamente va a aceptar lo que es imagen fija. ¿Ok? Previamente este video ya le hicimos prueba de utilizar la memoria USB con música y no la detecta. ¿Ok? Igual lo mismo con video contenido USB no lo va a aceptar. Esto se debe también a que como fueron los primeros modelos de Sony, entonces no tenían mucha compatibilidad, mucha flexibilidad. Ok, entonces los que salieron después ya salieron un poquito más compatibles y por esa cuestión. Ok, aquí Home HD y la conexión HDMI. Ok, ahí está. Ok, todo bien. Este modelo, aparte de que tiene muy bonita estética, está muy suave porque al momento de abrir la compuerta, esta parte se desplaza. Ok, lo pueden ver. Es como una mica. Vamos a abrir aquí la compuerta, mira, con el remoto aquí del Blu-ray. Este no es el que venía con el equipo, este es el que tengo para uso personal, pero es compatible con este también, mira, expulsar. Ok. Cerramos otra vez. Perfecto. Okay. Una vez que hayamos introducido el disco, sí será necesario tener un remoto. Okay. Ya sea un remoto de Blu-ray disc o el propio control de la televisión para navegar y ejecutar las acciones. Porque lo que es el botón de playback no te va a iniciar manualmente, tienes que hacerlo con remoto. Ok, entonces aquí un breve recorrido será de la siguiente forma. Este es el menú de configuración, actualización por internet. De hecho ya se hizo esa actualización y bueno, en modelos que son más nuevos, por ejemplo año 2010, 12, 13 hasta el 14, 15 me parece, no se pueden conectar a internet. La mayoría de Sony ahorita ya no se conectan a internet y este es uno de ellos. Ok,
Entonces, por cierto, la conexión que tenía este dispositivo era vía alámbrica por cable Ethernet. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a ver ajustes de pantalla, ajustes de audio, de cómo visualizas el disco, Blu-ray y el DVD, ajustes de fotografía. Ajustes de fotografía se refiere a que, por ejemplo, qué velocidad le vas a poner para lo que es la presentación de fotografías una vez que insertes la USB, velocidad rápida, normal, lento. Ahorita está seleccionado velocidad rápida, ok. Y este menú está muy suave porque tiene colores muy agradables, lo hace un poquito más así amigable, ok. Los menús posteriores salieron así como que muy muy tétricos, muy insípidos, ok. Este menú está bonito, ok. Ajustes de video, de sistema, etcétera, ok. En ajustes de sistema hay uno que es para inicio rápido. Acá está, ya me lo pasé. Modo inicio rápido. Aquí está activado. Y este quiere decir que cuando tú enciendes el equipo, pues va a iniciar lo más pronto posible. Ok. Ahorita ya lo tiene activado. Para cambiar el lenguaje del sistema, OSD, Operating System Display, me parece que es. Ok. Y aquí están los idiomas disponibles. Vamos a ponerle un poquito en portugués. Ok. Configure o idioma a ser exhibido. Ok. Ok. Vamos a dejarlo como está en español. Muy bien. Eh, vamos a ir acá. Ok. Para cambiar la salida de video. Ajustes de pantalla. Y por aquí va a haber uno que dice salida. Formato de salida. Ok. Esto es para configurar qué salida quieres, si es la HDMI, la audio video normal o el componente. Okay. Vamos a dar enter y vamos aquí, vamos a ver que nos va a ofrecer estos tres que les acabo de mencionar: HDMI, componente y video normal. Okay. Obviamente la resolución aquí en HDMI son 1080p. El video componente también se puede establecer la resolución a tu gusto, ¿ok? Y el video lo mismo también, aunque bueno, esta resolución es 480p me parece, ¿ok? Es una resolución estándar. Entonces ahorita lo vamos a dejar como estaba, HDMI. Aquí al dar enter te va a aparecer que si lo quieres que ajuste la resolución de forma automática desde 480i hasta 1080p, que es lo que les había mencionado. Ok, vamos a regresar, lo vamos a dejar así en HDMI. Más adelante regresamos y lo vamos a cambiar a video normal. Ok, regresamos. Ok, ya estamos. Ok, listo. Hay muchos más ajustes de video, de audio, etcétera, pero hasta aquí lo vamos a dejar, que es lo más importante. Ok, mientras tanto, pues vamos ahora con lo que es la reproducción de discos. Todo hasta ahorita lo hemos manejado con el control de la televisión, pero ahorita no vamos a apoyar de los dos porque este tiene función para quitar el sonido. eh, este no tiene, pero sí tiene comandos para adelantar, regresar, etcétera. Ok, entonces vamos a abrir la bandeja. Ok, y ahorita vamos a comenzar con un disco Blu-ray original. Ok, aquí tenemos la película. Esta es la película original. Ok, es un reproductor elegante en cierta manera. Ahí está. Ok,
Nótese que ahorita la luz central va a cambiar a un color azul más intenso. Ahí ya lo detectó. Y ahí está. Okay. Muy bonito que se ve, por eso les digo que es un reproductor más elegante. Okay. A pesar de que no tiene funciones tan avanzadas como eh, Smart, reproductores Blu-ray Smart, se ve muy elegante y lo más importante, que ofrece muy buena calidad de audio y video. Okay. Vamos a quitar aquí sonido y ahorita vamos a ver que el disco ya lo detectó y ahorita va a empezar el menú. Este es el menú. No lo voy a dejar mucho rato porque YouTube es demasiado delicado, luego te pide que borres o edites parte aquí del video. Entonces aquí ya está reconocido el disco y está corriendo el tiempo y indica que es alta definición por la salida HDMI. Ok, ahí está, perfecto. Vamos a ir por acá a ver si me lo permite. Ahí estamos navegando con el de la televisión. Ok, y voy a escoger capítulos. Ok, chapters. Ahí están los capítulos. En serio ya me da miedo enfocar el menú porque YouTube es demasiado sangrón. Luego no te deja poner así de evidencia nada. Ok, aquí está ya corriendo. Ok, quitamos un poquito el audio y aquí la película sigue. Excelente calidad de video, muy suave. Ok, vamos a correr más escenas hacia adelante. Ahí estamos adelantando. Capítulo 13 de 38. Ok, tiene audio, pero ahorita lo he silenciado solamente para que vean. Ok, está buenísimo. Okay. A pesar de ser los primeros 16 años de haberse fabricado, y está funcionando perfecto con muy buena calidad de imagen. Ok, esa parte. Ok, vamos a seguir adelantando. Ok, está perfecto, se ve muy bien. De veras, prácticamente dan ganas hasta de ver esta película otra vez. Ok, vamos a regresar episodios. Ok, está otra vez, capítulo 10. Muy bien, vamos a seguir regresando para que vean qué fácil puede regresar sin problema las imágenes. Ok, otro más. Capítulo 3, que es donde habíamos empezado. Y ahí está. Ok, salta las escenas sin problema. Ok, ahí está, todo muy bien. Bueno, entonces este DVD, perdón, este Blu-ray, ya quedamos que no acepta discos Blu-ray piratas, entonces vamos a ir directamente con el formato DVD. Ok, y aquí el menú está muy suave, muy agradable, mira, colores muy vivos. Ok, vamos a ir entonces con un disco DVD original. Okay. Disco DVD original. Cerramos. Vamos a esperar a que lo detecte. Y ahí ya lo detectó. La luz va a cambiar. En cuanto empieza a reproducir. Bueno, se supone que... Ah, ok. Ya lo entendí. Se pone azul cuando es una película Blu-ray. Pero cuando es una DVD se mantiene blanco. Curioso el detalle.
Ok, muy bien. Aquí estamos en los cortos o adelantos de cine. Ahí está, mira. Ok. Vamos a darle audio. Ok, y va otra vez. Ajá, ahí está. Vamos a brincarnos todos estos comerciales. Ahí está, 5 de 5. Ok, ahí está el menú. Okay, el menú ya está. Y aquí lo podemos ver. Okay. Entonces, vamos a ir a selección de escena. Damos Enter. Ok. Y vamos a escoger esta escena. Okay. Muy bien. Okay. Oh, whoa. Step back. Ok. Se mira bastante bien lo que es en la reproducción de DVDs originales. Recuerden que como estamos con la salida HDMI, la resolución la eleva, ok, de ser una resolución de 480, pues la lleva hasta 1080, ok. Es un paso adelante a cómo se miraban las películas DVD. Entonces la experiencia de ver una película DVD es superior, ok. Está. Esta es una DVD región 1, desde luego, ok. Vamos a adelantar episodios también. Ahí estamos, todo muy suave. Este es el 10 de 23, me parece. 10 de 23, vamos a seguir adelantando. No, 10 de 32, perdón. Ok. Y vamos a regresar. 8 de 32. Muy bien. Esta parte. Ok, vamos a regresar más. Y aquí es la apertura. Okay, muy suave. Muy bien, vamos a sacar este disco. Y también sin problemas. Sin problemas el DVD original. Ok, vamos a ir con otra película. Otra película en formato DVD. Ok, vamos a ir con este disco. Es una película como bajada de internet hace mucho tiempo. Ok, disco grabado. Igual vamos a esperar a que lo lea. Cuando es película Blu-ray se enciende o cambia la luz a azul intenso, y cualquier otro disco por lo visto se queda en color blanco. Okay. Ahí está el menú. Okay. Es una película copia. Okay. Vamos a dar enter. Ahí estamos ya reproduciendo. Ok, y ahí está comenzando la película copia. Ok, que la verdad es la resolución está así como grabada del cine, más o menos. Okay. Vamos a adelantar episodios. Ah, no, no podemos adelantar episodios. Bueno, es que esta no se grabó así con episodios, no se va a poder adelantar. Pero ya lo está reproduciendo, tiene audio. Okay, vamos a darle audio. Ahí está. Ok. Ahí está reproduciendo. Y aquí en el frente, ok, lo ven.
HD por la conexión o salida HDMI. Ok, ahí está, perfecto. Ok, como no podemos saltar los capítulos, no los podemos saltar porque no se grabó con esa opción. Ok, entonces no es problema del reproductor, sino que el disco así fue grabado. Ok, vamos a sacar esa película. Listo. Ok, ahora vamos a ir con los discos compactos. Vamos a ir por ejemplo con este disco, que es un disco de audio. Este es el tipo regrabable. Ok, tiene 10 temas. Ahorita vamos a esperar a que lo identifique. Ya lo identificó y ya está reproduciendo. Y de hecho, mira, tiene una interfase muy bonita también, CD música. Ok, y ese fondo así como de lucecitas que está muy bien. Dice en este otro costado derecho 10 pistas sumando 24 minutos 56 segundos. Fuente, el disco compacto. Ahorita lo tenemos silenciado, pero le vamos a dar audio. Ok, déjame ver. Ya le dimos audio. Vamos a bajarle un poquito porque el audio en Blu-ray sí suena fuerte. Ok, hay que bajarle más. Vamos a darle play. Ahí está. Vamos a adelantar. Ahí estamos adelantando la música. Vamos a ir por más pistas. Pista 6. Pista 6, track 6. Y por último la pista 10. Vamos a darle más adelanto. Ok, y ahora vamos a ir con un disco MP3 con la biblioteca de música de YouTube. Ahí está, disco de audio, CD, MP3. Ok, bueno, ahí está listo. Vamos a cerrar aquí la bandeja. Ok, igual vamos a esperar a que lo identifique. Ahí aparece, rápido. El reconocimiento de discos es muy rápido, okay, lo cual es bastante bien. Para un producto de 16 años de antigüedad, la verdad está bastante bien. Vamos a entrar aquí al menú. Ahí están todos los nombres de las pistas. Son 108 pistas que tiene, miren. Ahí está, se despliega bastante bien. Ok, vamos a darle enter a esta pista. Ahí está.
detener, vamos a ir al menú, sacamos el disco, ok, ahí está, vamos a cerrar la bandeja y ahora vamos a ir con la memoria USB. Estos modelos, por ser los primeros, año 2009, solamente van a aceptar en este caso memoria USB 8 GB, y esta memoria tiene archivos de los tres tipos: audio, video y fotografía, pero el único que va a poder reproducir o lo acepta es fotografía, imagen fija. Okay, vamos a ponerlo aquí, lo insertamos y ahí lo está leyendo. Ok, vamos a ir aquí a menú. Podemos navegar con cualquiera de los dos remotos. Ok, fotografía. Ahí detecta que hay un USB conectado. Aquí no hay nada. Igual no aparece el USB, solamente en el apartado o en la categoría de fotografía. Damos enter y estas son las imágenes que contiene la memoria. Okay. Ahí vamos a poder navegar entre todas las imágenes. Ahí te da una pequeña muestra de todas ellas. Ok, vamos a reproducir desde, bueno, sí, desde aquí. Damos, me parece que va a ser, puede ser enter o play. Play, para que se vaya a manera de diapositivas. Y ahí está. Le puse que cambie a velocidad rápida entre imagen e imagen. Ok, esto lo está haciendo por ella misma, cambiando de imagen a imagen. Se ven bastante bien las imágenes. Son contenidas en USB. Ok. Esta es la primera imagen de todas. Y ahí como que vuelve a repetirlo todo desde el inicio. Ahí está. Ok, y esta es la imagen donde iniciamos. Listo, vamos a darle stop. Estas son las imágenes o archivos en la categoría de fotografía. Vamos a dar hacia atrás. Y pues bueno, eso es lo que nos presenta. Ya los futuros modelos de Sony ya permitía reproducir archivos de audio y de video contenidos en memorias USB, incluso en discos duros, pero en este modelo en particular solamente estaba limitado por ser de los primeros a imagen fija. ¿Ok? Pero bueno, como ya vieron, el resto de formatos los pudo reproducir sin problema, los reconoce bastante bien. Y lo mejor de todo también es de que, a pesar de no tener el control remoto original, vamos a poder utilizar el remoto de la televisión. En este caso, como es una Sony Bravia, este es su remoto, y con este remoto vamos a poder hacer prácticamente todas las funciones eh, para visualizar contenido. Por ejemplo, este remoto no tiene el comando de playback o de stop, pero aquí al frente tenemos playback y stop para reproducir o pararlo de forma manual. Ok, ya que pues el remoto, al menos el de la televisión, está limitado, pero el remoto que es para unidades Blu-rays, este tiene absolutamente todos los comandos. Ok, bueno, pues entonces de esta forma llegamos al final de este video. Ok, decíamos que ibas a hacer una muestra aquí rápido de cambiar la señal.
Ok, sí lo mencionamos al inicio, pero vamos a ir acá rapidito de todas formas. Ajustes de pantalla, formato de salida. Vamos a cambiar aquí donde dice video, por si acaso no quisieras visualizar a través de HDMI, aunque no lo recomiendo porque si no tienes conectado HDMI no vas a poder utilizar el remoto de la televisión, a solamente que tuvieras un remoto de Blu-ray exclusivo para Blu-ray. Sí se podría hacer lo que vas a ver a continuación. Vamos a darle enter, confirmamos que saque la señal por video. Ok, ajustes confirmados. Entonces ahora ya va a sacar la señal por el cable amarillo. Ok, entonces me parece que ya nos tenemos que cambiar aquí. Aquí ya nos cambiamos a la entrada de audio y video tradicional. Inputs, aquí van a ver que dice videograbadora y tiene como, ahí va otra vez. Ok, y arriba tenemos HDMI, etcétera, ok, componente, etcétera. Entonces no nos dice exactamente la resolución, pero es una resolución 480 me parece. Vamos a ir aquí ok, aquí por ejemplo quiero controlar con el remoto de la televisión, pero ya no puedo usarlo porque ya quitamos el HDMI. Tengo que manejarlo con el remoto de Blu-ray. Vamos a ir para acá. Ok, formato de salida. Ok, eso es lo mismo. A ver aquí. Vamos a dejarlo así. A ver, vamos a regresar. Vamos a dejarlo así. Salida Blu-ray. Hay uno que decía aquí. Me perdí aquí por estar viendo interrupciones. Ok, hay una. Aquí creo que es en formato de salida. Ajustes confirmados. Bueno, televisión. Ok, bueno. Ok. Ahorita estamos en video. Ok. Para volver otra vez aquí a HDMI, simplemente hay que seleccionarlo, enter. Aquí está. Aquí puedes poner cuál resolución es la que tú te gustaría dejarla ya, por ejemplo, a 720, 480, etcétera. O sea, se puede ver HDMI a 480p sin que lo quieras ver a la máxima, como verlo al estilo de antes. Ok. Y aquí en video, aquí no te va a dejar escoger qué resolución. Ahí por default es la resolución más bajita, pero vamos a dejarlo aquí como estaba, HDMI, que sea automático. Él solo va a escoger exactamente cuál resolución es la más adecuada. Okay. Así se vio. Vamos a aceptar, finalizar, listo. Y ahora tenemos que cambiar aquí a inputs. Ahí va. Ok, y ahora sí. Ok, incluso la letra ya se mira más definida. Ok, aquí estamos en HDMI. Déjame ver, display. Ok, le vamos a tener que hacer display con el de la televisión. Ok, necesito salirme de esto. Ok, ahí está.
Bueno, ok, ahí estamos de todas formas ya en HDMI. Sabemos porque aquí, ahí está, mira, HDMI. Son dos salidas que tiene. Entonces, aquí dice arriba, mira, 1080p. Vamos a darle input otra vez. Y ahorita se va a aparecer eso. Ok, ahí está. 1080p HD, aspecto 16:9. Pantalla ancha con las bandas negras arriba y abajo. Ok, entonces de esta forma llegamos al final de este video. Este equipo está funcionando de manera excelente, sin problemas para leer discos, como ya lo vieron, y también para leer imagen fija contenida desde memorias USB. Ok, bueno, pues ahora sí nos despedimos. Muchas gracias. Si les gustó el video, apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para recibir actualizaciones. Y sobre todo, este dispositivo está disponible para quien quiera adquirirlo. ¿Okay? Por ejemplo, mira, aquí está prendida la tele, la apagamos y como está en HDMI, se va a apagar el equipo también. Apagamos la tele y acá está despidiéndose. See you, ok, nos vemos. Y ahí está, la televisión ya está apagada y el equipo también. Ok, quien guste adquirir este equipo, les dejamos en la descripción el enlace directo a nuestra tienda en línea, así como también el enlace directo vía Instagram. Ahí van a poder encontrar videos, imágenes de productos que hemos exhibido aquí en el canal. Nos pueden escribir también, ahí ya estamos atentos a los comentarios y a los mensajes vía Instagram. ¿Okay? Entonces, incluso la página de nuestra tienda en línea la pueden seguir y cada vez que agreguemos contenido o productos se van a enterar. ¿Ok? Así es que, pues bueno, ahora sí nos despedimos. Definitivamente, no definitivamente, porque se oye como con una despedida para siempre, no. Nos despedimos por el momento y los esperamos en la próxima entrega. Saludos a todos, Buswalker, que tengan un excelente día. Nos vemos, bye bye.